Bueno, listo. Entonces, ¿cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Carmen, Carmen Tulia Rodríguez Martínez, Listo. ¿Dónde naciste tú? Vigía del Fuerte, Antioquia. ¿Eso hace parte del Pacífico o de Antioquia? Sí, eso hace parte de Chocó y Antioquia. Listo. Bueno, cuéntame, o bueno, empieza a contarme por qué parte quieres empezar respecto a lo que viviste. ¿En qué año fue que empezaste a vivir todas estas cosas? Eh, ¿Quiénes llegaron allá? ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que quieras contarme. Bueno, exactamente con certeza, cuando conocí el lado oscuro de la guerra, no tengo exactamente con certeza esa parte, pero lo que sí te puedo decir es que un día vivíamos felices allá, tú podías dormir con las puertas abiertas, no pasaba nada, hasta si quería amanecer en la calle, amanecía, no pasaba nada. Y un día que otro se cambió esa historia. Llegó la guerrilla A Vigía del Fuerte. a la playa. La Porque playa es... la playa es un pueblo que queda a orilla del río Atrato, donde nosotros cultivábamos, donde teníamos casa finca, por decirlo así. Tú tienes la finca, tienes tu casa, donde de pronto vas, pasas un mes, 15 días, donde tienes ganadito, gallinas, cerdo, cultivos, plátano, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros teníamos entre Vigía del Fuerte, que es el municipio, también teníamos su casa con un negocito, ¿sí? Allá vendíamos barrote. Y en la playa, que te digo que pertenece al río Trato, teníamos la finca que de ahí pues sacábamos para vender chontaduro, el plátano, el borojó, el aguacate, el banano, la yuca, la pitaya, todo lo que tú puedes imaginarte, todo, todo. Y pues ahí se sacaba la carne, las gallinas, huevo, a vender de todo, ¿sí? Sí, Eso vivían hace de la producción de ello. perfecto, vivíamos en la producción de ellos allá en ese entonces. Y en el pueblo teníamos el abarrote, de ahí producíamos la plata para surtir pan, la panela, la manteca, el Un montón. aceite, todo lo que se Listo. en ¿Y el eso más pueblo. o menos en qué año fue que sucedió? ¿En qué año estaba? ¿De qué año más o menos me estás hablando? Eso ponerle más o menos el 2000, acabo el 2002, ponerle unos 4 años antes del 2000. Ajá. 96, Más o 97. menos por ahí, aproximadamente. Listo. 96, 97, más o menos. ¿Sí? Vigía del Fuerte está ubicado a qué tan lejos está de la capital de Chocó. ¿Qué tal lejos está la capital de Quibdó, Chocó? Ajá. A 12 horas. A 12 horas. Y en ese momento, ¿cómo se transportaba? En ese entonces, Ujú. de la playa a Vigía salíamos en bote. En bote, lo Sí, que en me... bote, porque pues ahí se cargaba todo lo producido, se salía y se transportaba, a veces se vendía en Vigía, cuando era poquita carga, cuando era cantidades se iban para Quibdó, en botes muy grandes, ¿sí? Ok. Se vendía en Quibdó. Listo. También sacábamos el oro, También. sacábamos mucho oro allá. Listo, bien. Mm, ¿En qué año? Bueno, no, ya me dijiste más o menos Sí. antes del 2000. Ujú. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el conflicto? Ay, con el lado oscuro de la guerra, ¿verdad? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese estando primer encuentro? nosotros muy tranquilos, todos recreados en su pueblo, tranquilos cada quien al frente de su casa, al lado de sus árboles, de pronto escuchamos la alarma, vienen unas gentes raras armadas. Cuando dices la Nosotros, alarma, ¿a qué te refieres? porque alguien del pueblo dijo, vienen gente armada y no los conocemos y no son soldados. No son para mis soldados, me dijeron. Entonces alguien dijo, la guerrilla. ¿Qué es guerrilla? Nadie sabía que era guerrilla. Pues de pronto en el momento, al instante prácticamente, cosa a ponerle 20 minutos, media hora, el pueblo estaba invadido, totalmente uniformado. Gente con botas hasta acá, armas, fusil atravesado, gorras, total. Empezaron a atracar las casas. Cuando te digo atracar las casas, es tú estás en tu casa, tenés tu hija, está tu esposa y llegan, cogen tu hija y que le hagan entrar a usarla,
Simplemente te amarraban o te sentaban al frente en una silla a abusar de tu hija o a abusar de tu mujer. Y tú sin derecho a decir nada, porque donde dijeras nada ya sabes lo que puede pasar, lo peor. Muerte total. O tenés tu negocio y ellos te entraban a coger y si querían llevarse todo el negocio se lo llevaban completo y tú no podías decir nada. ¿Y cuando llegaron, qué fue, qué llegaron buscando? ¿O solo llegaron así? ¿Qué pasó? ¿Venían buscando gente o reunieron a la gente? ¿Cómo fue esa situación? ¿En dónde estabas tú? ¿Cómo lo viste? ¿Qué fue lo que sucedió? Para ese primer encuentro no llegaron buscando gente, llegaron a abusar de la gente, Sí, a abusar de la gente, a golpearlos sin razón alguna. sin razón alguna, a llevarse lo que querían, a acabar con, o sea, como te digo, si tú no permitías el abuso, te mataban. Para tú protegerte tenías que aceptar el abuso. ¿Sí? Prendían tu equipo, tenías tu negocio, entonces prendían tu equipo y tomaban todo lo que querían, 4 toda la semana y repartían tragos ahí entre ellos porque era un montón. Estamos hablando de cualquier 100, 200 personas. El almacén. Tú tenías que abrir el almacén y ponerlo a disposición para ellos sacar de todo de ahí lo que querían. Tu ganadería. Entonces tenías que ponerla a disposición. Ellos iban, cogían una vaca, la mataban, y yo creo que lo has escuchado esa parte. Que ellos dentro van cogiendo y van. Simplemente es, se automandan, se autorizan a coger lo que les da la gana. Y era así. Entonces ya empezamos a vivir el terror. Ya todo el mundo era asustado, nadie quería salir de su casa, ni siquiera tú no querías ni siquiera abrir un poquito tu puerta de tu casa porque ya los nervios ya estabas atrapado, ¿sí? En el conflicto. Llegaron, en ese entonces pararon, te voy a decir con exactamente 15 días en el pueblo. 15 días. El terror del pueblo. 15 días. Después se fueron, pero ya como te imaginas, la gente queda... Nosotros, por ejemplo, nosotros y muchos dejamos atrás todo. Nosotros llegamos, nos vinimos a Vigía y nosotros no volvimos allá. Pero ¿con qué ánimo, hermano? Y así le pasó a mucha gente. Dejó todo tirado al pueblo. Algunos se quedaron. Después de eso, de pronto pasados 20 días, escuchamos. Mataron a fulano, a sutanejo, no sé qué. Los cogían, los mataban. Yo no lo vi, pero lo escuché. Y un hermano mío que está allá, que se llama Ramón, ese sí vivió eso, lo vio. Los mataban y los tiraban así en las plataneras, medio los enterraban y la gente se daba cuenta que había alguien muerto porque tenía una mano afuera, o leía los dedos, o la punta de las botas, o los pies, así sucesiva, o un rasgo de la camisa, o así, sucesiva. Entonces el pueblo empezó a oler a puro podrido. ¿Sí? Los gallinazos bajaban, etcétera. Eso fue después de la primera vez que se fueron. Así es, fue como su segunda visita. La primera y la segunda. Después de la primera fue cuando tú te fuiste desplazada. La tercera, a Vigía. O sea, tú estuviste todas esas primeras veces en Vigía. Esas 2 fue en la playa. Ajá, Playa Murrí, ajá, que era donde teníamos la finca. sí. Ya después nos vimos, retomamos a Vigía y nos quedamos viviendo y lo establecimos en Vigía. Y ahí vivimos la última batalla campal, que fue cuando se metieron en el 2002. Cuando iban a matar al papá de Andrés, lo sacaron de la casa, eran las 2 en punto de la mañana, eso sí lo tengo clarito. Al pueblo llegaron a las 6 de la mañana, de la tarde. Yo vi a unos uniformados porque para ese entonces ellos se vestían con los uniformes de soldados. Para la mitad, entonces tú los confundías. ¿Sí? Antes de eso, antes de eso, habían llegado los paramilitares, a donde cogían las personas con motosierra, los mataban con motosierra. Antes de ese tercer encuentro que tú me dices que tuviste con la guerrilla. con la guerrilla, y cuando hablamos de guerrilla, ¿eran las FARC o el ELN? Las FARC. Antes de que ellos llegaran, también tuvieron otro encuentro, pero con paramilitares. Así es. ¿Y cómo fue ese encuentro con los paracos? Llegaron una tarde llegaron como a las 5 de la tarde a Vigía. Algunos que ya los habían visto en Quibdó fueron los que reaccionaron. Vienen los paramilitares para Vigía, se dañó esto. Y llegaron. Ese mismo día que llegaron,
hicieron reunión. Imagínate que yo había salido de un coma, hacía 3 meses en un coma. Había salido 3 días antes que ellos llegaran. Entonces yo estaba pasando mis convalecencias en mi casa. Habían unos chilapos que dividíamos más pared por el medio. ¿Qué son chilapos? Son chilapos, una raza como si fueran indígenas, prácticamente. Y cuando yo escuchaba la gritación, hermano, auxilio, ayúdenme, que me matan, no me dejen matar. Y los sacaban de ahí, hermano, y yo apenas escuchaba los tiros o la gritación de esa gente. Y entonces yo estaba con mi esposo, con el papá Andrés. Andrés era pequeñito en ese entonces. Y dijo una señora que estaba ahí, que de hecho me estaba ayudando con un curamiento para la herida. Me dice, esto se dañó. Aquí iban a matar gente por haber y por haber. Al ratico nos tocaron en la casa y nos sacaron. Nos llevaron para una reunión en la escuela arriba del pueblo. Estamos hablando más o menos 2 cuadras, dejando el pueblo, quedaba la escuela allá. ¿Cómo se llama la escuela? El nombre no me acuerdo el nombre ahorita, pero ya de hecho no existe. Ya no existe porque todo ese pueblo lo construyeron fue de nuevo, porque después eso se destruyó todo. Creo que escuchaste a ver bombas y todo eso, pipetas, destruyeron todo. Nos llevaron, los reunieron, sí, y nos reunieron y de ahí sacaban la gente, hermano. ¿Qué les dijeron en esa reunión? ¿No? Que iban a sacar sapos y que tenían la lista de quién y quién sacaban. Hicieron ir todo el pueblo allá, hermano. Tú sabes lo que es duro, que cuando tu hermano lo cojan y sabes que lo van a matar. Que lo lleven allí cuando escuchen los gritos. O que le den el tiro delante tuyo, a tu hijo, a tu hermano, tu sobrino, tu vecino, el hijo de tu vecino. Duro eso, ¿no? Es duro. Ahí empezamos a vivir la parte más cruel. Después de eso, ponerle 2 meses después, se metió la guerrilla. ¿Y cómo terminó antes de pasar a eso, cómo terminó ese encuentro con los paramilitares? Finalmente, ¿qué sucedió con los paracos? Finalmente, con los paramilitares, terminó lo más cruel que nadie quiere ver, hermano. Tú sabes lo que es haber convivido con la gente y que tenga que pasar y verlo triturado como tosierra, mocho. Les cortaban el pene y se lo metían a la boca, les sacaban los ojos, la lengua, a unos que los rajaban desde aquí así, los dejaban así, o en caso les sacaban todo el tripaje, hermano. Había uno que estaba tan endiablado, eso es cruel, que le daba a la gente así en el corazón y se pegaba a chuparse la sangre. Ese le decían Caín. Y era chiquitico. Un paramilitar. Ese le decían Caín. Eso era duro, hermano. Yo me acuerdo que cuando salimos de esa reunión, como te digo, yo acababa de salir de un hospital, no caminaba mucho por las cortadas que me habían hecho, una cirugía. Y fui a bajar hacia el río porque allá tienden que ver, si has visto de pronto en propagandas que aquí por ejemplo, que ven un poco de champas a orillas del río, donde van y sacan pescado, que plátanos y esas cosas. ¿Has visto, cierto? Yo bajaba al río cuando veo un chico que vivía prácticamente conmigo, hermano. Picado como que fuera un marrano. Y tú tenías que pasar, pisar la sangre y pasar y salvarlo y seguir como si nada, sin mirar para atrás ni para ningún lado, porque ya sabías, ¿no? Entonces ya tú ibas de sapo y te daban a ti también. Fue tan cruel, para resumírtelo y hacerlo más corto, que esa gente en menos de 15 días, el pueblo lo pusieron patas arriba, hermano, que tú bajabas, ya no te podías bañar en el río, porque todos los días había balsada de muertos. Tú te bajabas a nadar, porque allá uno acostumbra a bajar al río a bañarse en su agua libre. Y tú te tirabas y muchas veces el muerto te estaba rozando cada piel.
Y los gallinas andaban así en el río. Ya uno no podía bajar río ni a bañarse ni utilizar el agua del río, porque esto era podrido. Esto fue una balsamada, ese es el nombre, balsamada de muertos. Fue así. Después fue tan así que eran tan crueles que los soldados llegaron allá a pararles, ponerles un poco de freno. Y después se metió la guerrilla. Los paras. Cuando ellos trataron de calmarse un poco, se metió la guerrilla. ¿Y cómo es eso que tú dices que el ejército trató de parar a los paracos? Sí. Darle. Sí. El ejército, digamos que llegó mucho ejército allá, pero cantidades. A tomarse el pueblo para proteger los civiles. Y se bajó un poco la vaina. Y bajó un poco, entonces ellos, como los soldados estaban ahí, iban en contra de ellos, entonces ellos trataron de bajar un poco la marea, esos días no mataban. Eso sí, que los que cogían para allá, abrían las veredas, les daban. Pero en el pueblo, por lo menos en esos días pararon. Y después se metió la guerrilla, que son los que te digo. A las 6 de la tarde estaban ahí. Porque los soldados... En 2002. En el 2002. Los soldados en ese entonces llegaron y ellos pararon más o menos ponerle unos 15 días protegiendo el pueblo. Pero ya después se fueron y quedó la brigada normal. Pocos soldados, tal vez quedaron unos 60 soldados y pues la base de policía. Ahí aprovechó la guerrilla, ellos entran, estudian el pueblo, cuántos hay, tienen todo bajo control y ya sabían cómo entrar, por dónde y qué cantidad de hombres. Y se tomaron el pueblo, acabaron con los pocos paracos que quedaban, de esos sobrevivió uno y de policía sobrevivieron 2, el resto todos los mataron. Mataron a Carde en ese entonces. ¿A quién? A Carde. El alcalde ya lo mataron. Me acuerdo, al lado mío vivía un paisa que tenía el negocio. Me acuerdo muy bien que mi hijo, Andrés, ya eran las 2 de la tarde, no comía nada, era pequeño. Y me pedía hambre, entonces yo pasé a comprar una galleta y una gaseosa para darle algo de comer. Y el señor lo tenían, esta es la vitrina, la esposa, los 2 niños, ponele niño 5 años y 2 años. Sentado en la vitrina, acá está la zona de los maleantes, tomando, comiendo lo bueno, el señor ahí amarrado, todo sangrado, cortado, ya no tenían vuelto nada, hermano. Adelante la esposa y los hijos, ellos disfrutando, y al rato lo mataron. Eso era cruel, hermano. Yo me acuerdo que yo salí, iba hacia el pueblo abajo y me tocaba salvar los muertos así. Salvarlos, irlos salvando, para llegar hasta donde iba. Cuando dices salvar, ¿a qué te refieres? A los muertos que estaban. Era la tendición de muertos que tú tenías que pasar salvando. Saltando. Okay. La fila de muertos, hermano. Eso después era una recogida de bolsa, hermano, que... No, tiene que ser uno berrasco, hermano. No te digo que yo paré 2 años después de eso con trauma. Yo no dormía. Después de eso no dormía. Claro. Cuando me decías ahorita que ellos llegaron como a las 6 de la tarde y luego qué fue lo que sucedió como a las 2 de la mañana. Bueno, cuando ellos llegaron a las 6 de la tarde que te digo, Ajá. Porque yo cuando vi mi casa tenía puertas por atrás y por el frente hacia la calle y por acá hacia la orilla del río. Yo abría la puerta de la orilla del río porque iba a pasar donde una vecina. Cuando vi un poco de lucecitas, como cucuyos. Entonces la curiosidad, pues como no era un monte sino un pueblo, o sea, yo estaba metido alrededor de la casa, de las casas, y como habían jardines, ellos estaban protegidos ahí. Y de pronto vi algo que se movió. Vi bien y vi que era una persona. Entonces yo fui ante la vecina, me vine como si nada, me metí a la casa y dije, creo que se metieron la guerrilla. A alguien que estaba afuera en el corredor, porque ya teníamos la casa, tiene andén y la gente llegaba allá a refrescarse. Me dijeron, y yo digo, parece que son soldados. Me dijeron, no es soldado, eso es la guerrilla. Hasta aquí llegamos. Porque ya venían amenazas
Se metió la guerrilla y la gente corriendo no llegaba. O sea, ya eso venía pronosticado. En cualquier rato se metían al pueblo. Entonces ya todo el mundo cerró sus casas. A las 10 en punto de la noche se formó la balacera. Eso sí lo tengo presente, hermano. Se formó la balacera y fue balacera toda la noche, hermano. Eso fue pipeta. Nosotros, por ejemplo, en la casa caía la losa, los platos, se caía, rompía la joya al piso. Eso te levantaba voz. Nosotros hicimos un tendido para protegernos de las balas. Te montabas el colchón encima para protegerte de las balas. Y eso cuando reventaban las pipetas, te podía levantar, pum, arriba y pum, volvías a caer al piso. Las pipetas. Eso llevaba contraída todo, hermano. Cuando se metió la guerrilla fue cuando se estaban dando con los soldados que habían. Sí, claro, ellos entraron, se tomaron el pueblo. Y la pelea, ellos empezaron, se tomaron el pueblo. Y empezaron a atacar a la gente en las casas en silencio, ahí matando. Y ya después, pues la policía se dio cuenta que estaban rodeados. Y los mismos paracos que estaban ahí, los que quedaban, estaban rodeados. Entonces ya a la policía le tocó enfrentarse a pelear con ellos. Entonces, las pipetas ante todo, no sé si tú con el noticiero llegaste a escuchar que destruyeron el cuartel de policía. Fue esa pipeta. Quedó un solo policía, Javier, que quedó vivo en ese entonces. Y ese murió a las 8 de la mañana AM, envuelto en la bandera de Colombia. O entregarse para que se lo llevaran y lo torturaran por allá, lo secuestraran, o morir dando la guerra. Y ese murió dando la guerra. Y el que quedó, que te digo que quedó uno de sobreviviente, fue el que amaneció, llamado Rafael, o llama, no sé si está vivo. Ese que amaneció en la raíz de un palo a orilla del río, porque se metió, digamos, una raíz, el agua cava, ¿cierto? Y él se metió bajo esa cueva. Pero quedó loco. ¿Y el que era un policía? Policía. También. Y fue el único que vivió, pero quedó loco. Quedó loco. A él ya tuvieron que llevarlo con fuerza mayor, ya amarrado, atado para Quito, para, digamos que ayudarlo allá con terapia, con psicólogo, pero el man ya quedó fundido. Él no volvió a ser el mismo. Listo. Sí. Y luego de que la guerrilla se tomó el pueblo, ¿qué pasó? Bueno, después que se tomó el pueblo, ¿Qué venían buscando aparte? ¿qué venían buscando? Eso sí, venían con una lista buscando persona por persona para matarlo. O sea, todos los que habían confundido, tú tenías tu negocio, entonces llegaba de pronto un policía a comprar, o tenías tu heladería y llegaban a tomarse una cerveza. Entonces, eso era motivo para que ellos te persiguieran después. Porque ya asumían que tú estabas de parte de ellos y que eras amigo con ellos. Entonces te relacionaban automáticamente un sapo. Ese era un motivo para quitarte la vida. Y por eso le iban a quitar la vida al papá de mi hija, al papá de Inés. Por lo mismo. Porque nosotros teníamos unas pangas y nosotros transportábamos a la gente de un pueblo para otro. Por ejemplo, si tocaba ir a Río Sucio, 12 personas van en el campo, cogen los 12 cupos de la panga, se hacía el viaje para Puerto Conto, para Quibdó, así sucesivamente, para Arenal, que todos esos son pueblos pues de allá cercano del río Atrato. Sí. Entonces también lo tenían en la lista porque lo asumían ser cómplice de paramilitares, de policía y etcétera, de soldados y de todo el mundo. Por eso también lo buscaron para matarlo. O sea, él también venía en una de esas listas. En esa lista. A él entraron a sacarlo a las 2 de la mañana de la casa. Él no quería salir. Pues, ¿quién quiere abrir su puerta, mijo? Pero ¿quién la quiere abrir? Entonces nosotros, como hechos los locos, nos abramos a todos cagados, allá asustados. Cuando escuché que dijo alguien, si no abren la puerta, porque tocaban y duro, si no abren la puerta, láncenle una pipeta. Cuando yo escuché la pipeta, yo le dije, aquí hay que salir. De pronto podremos sobrevivir. Entonces, yo fui y abrí. Ese quedó con el niño en el cuarto. Yo salí sola y abrí. Y le saludé.
dije, buenas noches, adelante. Yo no sé Dios de dónde me daba tanta fuerza, no sé. Le hablé y enseguida tenían la casa invadida, todos estaban arriba. Y ahí lo sacaron. De hecho, yo le di al niño que se lo llevaron a orilla del río para matarlo ya. Y uno de ellos me iba a abusar de mí. Y ahí otro le dijo, ay, gran marica, aquí no venimos a abusar de mujeres, vamos a lo que vamos. Y lo regresó. Es una vaina que ellos te cogen, digamos que así, son ellos, a ti te encalendillas, te ponen el arma acá, en tu pecho el arma. Y ellos tienen aquí una linterna, como no es una farola. De esa farola te va derecho a la cara, para que tú no lo identifiques a ellos. Entonces tú no los ves. Su cara, el rostro, no se los ves. Ellos se protegen el rostro. Así son ellos. Ya después cuando el Señor le dijo así, nosotros nos fuimos a orilla del río donde estaba Jorge. Jorge es tu esposo. Ajá, Jorge mi esposo. Ya lo tenían, lo tenían de espalda, era como darle el tiro y caer al agua. Sí. Y yo no sé dónde me dio valor y yo le hablé al hermano. Y le dije, ¿puedo hablar? Disculpa. Así. Sí, claro, habla. Y le dije, mira, es que él se llama Jorge Luis Morales. Él es hijo del señor Jorge Morales, que tiene la tienda aquí abajo del pueblo. Y ellos no son personas malas. Además, le dije, nosotros no somos paramilitares, no somos guerrilleros, no somos policías, ni somos soldados. Nosotros somos neutros a todo. Simplemente trabajamos para sobrevivir el día a día. Y nosotros tenemos unas pangas que trabajamos y nosotros simplemente transportamos a la gente, hacemos el servicio ahí para allá, no sabemos nada. ¿Sí? Entonces, cuando ya le dije así en mal como quedé, y llamó por un radio al capo. Le dije, jefe, que aquí tengo a Jorge Luis, uno de los que está en la lista, que no sé qué, pero él le dijo a Arcindo, y yo estudié con ese man. Yo estudié con ese man en el colegio, y ese man es de buena familia, un man sano, un man solo trabaja. Pero como ellos hacen la investigación, ellos antes de entrar al pueblo, tienen sus informantes, ellos ya sabían. Entonces lo mandó que lo soltaran. Ya lo soltaron, nos devolvieron a la casa, entramos, después volvieron y nos sacaron. Entonces yo les entregué los motores, nosotros teníamos motores 115 y 40. ¿Para qué es eso? Para que las pangas puedan andar rápido. O sea, un viaje que tú te puedes echar 3 horas, en 1 hora o menos de 1 hora, haces el destino. Llegas a tu destino. Porque es muy rápido, ¿sí? Y yo le entregué todo eso a ellos. Tratando por uno de salvar la vida, asustada, de susto. Pero después nos sacaron de la casa y nos tenían así por la carretera. Hace de cuenta que tú vas, digamos por aquí por el caño del río Bogotá, y que de pronto alguien te tira al río, tal cual sucedió así. Entonces yo lo que hice fue coger el niño, sacarle la cara, metí a esa huida allá y sacarle la cara al niño para que no fuera a ahogarse, porque era de noche. Y después una misma guerrillera nos sacó. Entonces yo le dije, pero si ya le entregué todo y usted me dijo que fuéramos para la casa, ya no nos iba a perturbar más, ¿qué pasó? ¿Qué más quiere? Ya le dije todo. Entonces querían que nos fuéramos con la lista, preguntándonos Pedro, Juan, Diego, quién era quién, si los conocíamos, para que nos lleváramos como de sapo prácticamente, para que nosotros fuéramos vendiendo los vecinos. O sea, cada casa, usted conoce, sí, vamos para allá. No conocemos a nadie. No conocemos a nadie. Nosotros aquí, le dije así, nosotros aquí pues vivimos en su trabajo, de su trabajo a la casa, lo que nos conviene, y ahí pues ya no sabemos nada más. Porque poco nos relacionamos con la gente. Y sí sabíamos quién eran esos. Pero, a ver, ¿sí? ¿Quién va a vender? Por favor. Y además tú lo haces y después ellos mismos te matan. Porque sos sapo. ¿Sí? Que ya después nos sacaron de ahí, nos devolvieron a la casa y me dice ya, es que los tiré allá porque venía una granada. Y si la granada los coge, los mata. O sea, éramos nosotros aquí, la granada pasó ahí. Milagro de Dios. Así hasta que amaneció. Ya después que amaneció, yo saqué el niño, lo mandé con el papá, yo me quedé allí. Y ya después en otra brigada, de otro grupo de personal, yo me fui. Después de eso llegó los soldados. De hecho, ellos cuando los soldados, cuando son esas peleas,
Y los helicópteros, los soldados van, ellos les dicen son pirañas. ¿Sí? Son pirañas. Y groseros, cuántas groserías se les atraviesa. Y como a cosas de tipo 5 o 6 de la tarde más o menos, pues ya se fue como calmando la situación. Ellos empezaron a irse, ya con sus botes, pangas, todo lleno de mercado, de comida, de todo lo que se podían llevar de ahí. Se empezaron a alejar. Pero quedaban unos que otros por ahí. Eso después, como a los 2 días, hubo otra balacera. Ya un enfrentamiento porque ya empezaron a aterrizar los soldados, a llegar soldados, muchos soldados, y un enfrentamiento de guerrilla y soldados. Ahí estuve yo pasaba, o sea, porque estaba mal de mi cabeza, no era consciente de lo que estaba haciendo. Fui y me metí a la balacera y andaba por el puente tranquila en la calle. Los soldados, me acuerdo que me decían, señora, quítase, eso sí me acuerdo. Yo, tranquila. O sea, no asumía que estaban en una pelea, en una guerra, en una balacera, y me podía caer una bala. Yo no era consciente de eso. De hecho, cuando reaccioné, yo estaba en un hospital con suero. Me llevaron los mismos soldados. A la clínica. Estaba al medio, donde había cualquier cantidad de soldados hermanos. Era enfermera, sáqueme la esquila. Esa enfermera llorando a gritos. Sáqueme la esquila, me duele mucho. Llorando. Sí, ya después de eso, ya fue como la cuajada ahí paraba. Después de eso yo llegué aquí 2. Después tardó unos 6, 7 días. Llegué aquí 2. Pero como, es que como te explico, no era como consciente de mi propia vida. Como si estuviera en otro mundo, mejor dicho. ¿Te afectó mucho todo? Fue un día, sí. Todo mucho. lo vivido en esa noche, en ese día. Y lo que ya venía. Sí. Entonces, con decirte que ni le cocinaba a mis hijos. No los bañaba. Nada. No andaba así. Por el mundo. Y cuando, bueno, te sacaron y que terminaste en todo eso, más o menos, ¿recuerdas cuánto tiempo duró todo ese enfrentamiento para recuperar la zona del ejército? 2 días. Para recuperar el ejército la zona, 2 días. Que fue cuando empezaron a recoger los cadáveres, que ya estaban descompuestos, la mayoría. Descompuestos, hermano. Eso era bárbaro, chino. Una cosa horrible. Luego de eso, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con el pueblo? Me imagino que todo quedó súper destruido. ¿Qué pasó con las personas? Destruido. Personas destruidas. De hecho, hubo gente que murió, la familia entera. El esposo, los hijos, la esposa, el hermano, la mamá. Total. Eso era duro, chino. Frente a eso no creo quien quede bien. No se puede. Hubo reclutación, ¿qué más hubo? En ese entonces sí se llevaron varios chicos. ¿Sí? Varios. Como ahí les matan tanta gente, ellos recuperan con chinos por ahí. Se llevaron varios chinos, de pronto chinos por unos 16, 17 años, 15, así. Se los llevan simplemente. ¿Y con las mujeres también se las llevaban o qué pasaba con las chicas? Algunas con las que mujeres? otras sí se las llevaron. Sí, yo creo que más o menos lo que escuché fue que de ahí desaparecieron como 5 chinas, muy jovencitas. Estudiaban, imagínate, estaban en colegio, jovencitas. Se las llevaban contra su voluntad. De hecho, algunos, mucho después, escuché, ya esa parte yo no la vi ni la viví, escuché que muchos aprovecharon de pronto enfrentamientos y se entregaron. Eso que entregaban las armas y sí, se entregaron. Después de eso yo me fui a Quibdó. Pero ya con mucho trauma yo relacionaba a todo el mundo. Tú me hablabas o me mirabas y yo ya era el guerrillero y yo todo el tiempo estaba armando, embaratando las camas, metiendo para bajo el colchón porque ya estaba la balacera, ya nos iban a matar. Yo llegué aquí a Bogotá. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en Quibdó?
En Quindó tuve, tal vez ponerle un año después de eso. Después llegaron unas amigas que estaban aquí en Bogotá, así llegué a Bogotá. Yo llegué a Bogotá fue por esa guerra. O sea, ya saliste desplazada, ya no Sí. había nada, trabajo, Llegué nada, llegué a por Quito, qué quedarse. dejando todo tirado, hermano. Yo me monté a un bote, me acuerdo que me subieron, yo ni me subí, me montaron a un bote. Y me llevaron a Quito con lo que tenía puesto, sin llevar nada. Así llegué a Quito. Me acuerdo que una vecina me sacó ropita, me dio, y a mis hijos. Mi mamá en ese entonces vivía, estaba en Quito, y ahí pues nos ayudaba con lo que se podía, ¿sí? Después de ese año, un diciembre, que fueron toda la gente que está por acá, que se va a pasear y eso, llegaron aquí dos y unas medio hermanas me trajeron aquí a Bogotá, así como llegué el 20 de julio. Yo llegué el 20 de julio. Llegué en una situación que era como te digo, te contaba anterior, me tocaba lavar la mudita ropa, envolverme en unas cobijas y secar las planchas y si no alcanzaban terminar la secar en mi cuerpo mojada o en ocasiones mojada. Tenía unas chancleticas de esas 3 puntas. Alguna vez iba por ahí el 20 de julio subiendo para empezar a subir la loma y la 1 de mayo, que ya queda la 1 de mayo, iba uno a coger el 20 de julio y se me reventaron las chanclas. Entonces me tocó llevarlas en la mano y yo a pie, con todo en pleno aguacero. Imagínate. Esa ya fue tu llegada a Bogotá. Sí, esa ya fue la llegada a Bogotá. Así empecé acá, entonces, como te contaba anterior, la amiga que me trajo viajó para Cartagena, me quedé en la pieza que ella vivía. Ella me había dejado 2 meses pagos de arriendo, pero lo que quedaba no había mercado. Yo sin plata, no conocía a nadie acá. Entonces me tocaba tomar aguasal en la mañana, tomar aguasal por la tarde, tomar aguasal por la noche, y esa era mi alimentación. ¿Y tú llegaste sola con tus hijos? No, llegué sola. ¿Sola? Mis hijos quedaron con mi mamá en Quindó. ¿Y tu esposo? No, él había ido a Turbo, porque después que lo iban a matar, al otro día lo sacaron de allí. A Turbo, Urabá. ¿Quién se lo llevó? La brigada, los soldados. El ejército. Para protegerlos. A varios, no solo a él, a una cantidad de personas, a hombres. Todos los que estaban en la lista oscura de amenaza y que no habían matado, todos se los llevaron. A los que pudieron salvar. ¿Y cuánto tiempo estuvieron descomunicados? O creo que toda la vida, hermano. Después de eso, yo nunca supe de él. Nunca supe de él porque en ese tiempo por allá, pues no se usaba el tema del celular. ¿Sí? Era de pronto teléfono fijo o las cartas. Te escribía, mandaba la carta y como ya yo me había movido de vigía, pues ya no recibía las cartas que él mandaba a vigía. Y cuando me moví aquí dos acá, pues peor. Ya nadie sabía. Descomunicado total. Total. Y ya después fui escalando. Después fue tan así que, digamos, por dificultades, yo me iba a morir entre la casa. Dicen los de la casa que tocaban que yo intenté abrir, pero no alcancé a llegar a la puerta. Como no comía, estaba encerrada, muriéndome en la casa. ¿Por el mismo trauma o...? Por el trauma, porque no tenía que comer, no conocía a nadie aquí, no estaba trabajando, no tenía un peso, no tenía nada. Dicen que llegué así hasta la puerta, ellos les tocó dañar la puerta a los dueños de la casa para sacarme y me llevaron a un hospital. Por eso estoy viva, por ellos. Me llevaron a un hospital, ellos pagaron todo lo del hospital, me compraron la medicina, luego me volvieron a su casa y de ahí para allá ellos estaban al tanto de todo lo que cocinaba, me daban desayunito, las once, el almuercito, la comida y estaban muy pendientes de mí. Hasta que llegué, que me llamaron el trabajo del ingeniero Carlos. Los patrones que siempre trabajé con ellos en la casa, 19 años. Después pasé a trabajar con ellos en obra. Y que hasta hoy pues sigo con ellos. Ahí con ellos. Y después vino la landela de mis hijos. Después me traje a Suyi, llamada Rosa Olivar. Después me traje a Lucina. Después me traje a Andrés. Así fueron llegando aquí a Bogotá.
Pero por la crisis que me ganaba 250.000 pesos y pagaba arriendo, de ahí tenía que sacar para la comida, para los servicios, para el estudio de ellos, no me daba. Tengo que ayudar en bienestar familiar, para que me ayudaran un poco, digamos, con la alimentación o con la estadía de ellos, para que ellos de pronto nos sufrieran un poco más. Y después se me llevaron a Andrés para Cali Chocó, sin darme cuenta. No sabía. ¿El bienestar? El bienestar. Se lo llevaron, ni siquiera me dijeron. Cuando yo fui a visitarlo, no estaba el niño. Y de ahí para allá la batalla, imagínate, para recuperarlo. Hasta que lo recuperé mucho después. Pues como ya me lo habían atrasado en la escuela, me tocó, cuando llegó él aquí, llegó con trauma, me tocó mandar, ya hablar con una profesora en Medellín, en el colegio San Francisco, una escuela de San Francisco. Me tocó mandarlo allá. Me dijo, yo se lo recibo 6 meses, a fuerza de evaluación. Si él aguanta, se lo paso. Si no aguanta, lo mando primero, se lo devuelvo. Hablé con él, me dijo, listo mamá, hagámosle. Yo prefiero eso a que me manden a primero y nunca terminar, me dijo. Y así lo monté de aquí a Bogotá, lo mandé en un bus, en un bolivariano Medellín, solito. Se lo entregué al conductor y el conductor iba pendiente, mi hermana lo recibía en Medellín. Ya en Medellín, dentro de esos 6 meses, evaluación, lo pasó la prueba. Lo pasaron, fue tan así que los profesores le regalaron la salida de fin de año y lo aplaudieron. Lo pasaron a cuarto, ya hizo cuarto, quinto allá, con psicólogo personal. Y a mí me tocaba viajar cada 15 días, cada 8 días, hasta 4 o 5 días con él en el colegio, haciendo el acompañamiento por los traumas que él tenía vivido. Pero como ves, Dios nos ayuda a salir. Sí, bueno, y después de todo eso vivido, como todo lo que afrontaste, todo lo que viviste, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes que tú como mujer fue muy fuerte, o siendo como mujer en ese conflicto, qué crees que pasó, qué te dejó en ti, qué aprendiste, qué nos puedes decir respecto a ese componente, por ser mujer, qué crees que te dejó en ti afectado, en este caso, por todo lo vivido? Por ser mujer, yo diría que no tanto por ser mujer, hermano, porque eso va como de lado y lado, hombres y mujeres, sentimos lo mismo, sufrimos lo mismo. La guerra le llega a todos. Sí, eso nos llegó a todos los hogares, a todos los corazones, a toda la comunidad. Ese es un dolor profundo, en el que tienes que ser más fuerte para pararte y levantarte y decir, pedirle a Papito Dios, dame la valentía para salir de aquí y dar un paso adelante y pensar en un mejor futuro, en un mejor mañana, en un mejor proyectarte y en un mejor proyecto para la vida, para tu vida y para la de tus hijos, para tu familia. Tienes que tener esa fortaleza, si no te quedas ahí llorando. Entonces yo creo que me dejó malo y Dios me ayudó a dejar lo bueno, a lo malo de un lado y coger lo bueno para empezar a salir adelante. Yo te cuento que aquí fue muy duro con mis hijos vivir acá, pero para resumirte, no, de entrar en contacto de toda esa historia. Caímos en este Bogotá, que lo que vos no te imaginas. Yo, día y noche que no lloraba era porque no existía. Pero siempre le pedí a Diosito. ¿Sabes qué le pedí a Dios? ¿Querés saber qué le pedí? No me vas a dejar a medio de estas dificultades caer en la prostitución por llevar un pan a mi casa, quitarle la vida a alguien o robar. Siempre se lo pedía, aún sea poquito, pero dame trabajo. Y es tan así que yo llegaba donde la gente a pedir trabajo y yo les decía, no me regalen, denme un trabajo. Tal cual.
No estoy acostumbrada a que me regalen, estoy acostumbrada a trabajar. Les decía, soy persona de bien. Si estoy en este estado es por la violencia. Así llegaba yo a tu casa para irte a un trabajo. Tal cual. Y Dios me dio esa fortaleza, hermano. Dios me dio la fortaleza. Escalamos. ¿De qué estamos ahora? Listo, bien. Estamos felices ahora. Seguimos luchando, seguimos para adelante. Como te digo, ahorita yo proyectaba irme a trabajar luego para montar de pronto irme a trabajar fincas, cosas personales. Y ahorita luego me cogió una enfermedad que llama esclerosis, enfermedad terminal. Y aquí estoy. Pero cagada de la risa, feliz, luchando, saliendo para adelante. ¿Qué le dejo un resumen a todo el que quiera escucharlo? No aprendan a caerse. Porque uno se cae y no sabe cómo cae. Aprendan siempre a pararse. No importan las dificultades de la vida. Siempre el reto personal lo lleva a uno. Luchemos con nosotros mismos para salir adelante, para mejorar y para hacerte bien. No saquemos la excusa que le hacemos daño a los demás, que nos quedamos llorando en la leche derramada porque nunca la vamos a recoger, porque el papá, porque la mamá, porque el tío, porque el primo no me dieron la mano y no me ayudaron. No. El carácter de nosotros, la valentía es de nosotros. Nosotros mismos, cada uno, somos los que decimos qué queremos hacer, qué queremos para nuestra vida, a dónde queremos llegar y quién queremos ser. Nosotros. Y por encima de las dificultades, siempre ser mejor. Una sonrisa y ser alegre, hermano. Listo, bueno, yo creo que ya pues con eso podemos terminar y pues muchas gracias. Sí. Así que para adelante con todas. Chao.